Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto verlos aquí. Me da mucho gusto verlos. Y pues, para poder empezar, les pido me acompañen a leer Mateo 11:29. ¿Listo? Muy bien. Entonces dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y pues para empezar quiero orar yo, así que acompáñenme por favor. Precioso Señor, gracias por este día, gracias por su amor, por su misericordia, Señor. Gracias por darse por nosotros, Dios. Gracias porque su amor sobrepasa nuestro entendimiento y no podemos entenderlo, Señor, no podemos comprender por qué, pero usted lo hizo y le agradecemos tanta gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno, gracias por tanto, Señor. Gracias por estas reuniones a través de las cuales usted habla a nuestro corazón, Señor. Gracias por su gracia y su misericordia derramada, por su espíritu, Señor, que habla a nuestros corazones día con día. Le pedimos, por favor, que en esta ocasión sea usted nuevamente hablando a través de mi boca, Señor. Que mi boca solamente sea un medio que usted use para hablar a su pueblo, Señor, a sus hijos. Que sea solamente su palabra y su Espíritu Santo a través de mi boca. Le pido por favor por los corazones, para que sea usted ayudándonos a creer esta palabra y a vivirla, Señor. Y que así podamos compartirla, como decía ya en su oración. Señor, que podamos creerla, vivirla y compartirla. Le pedimos por favor que sea usted en esta noche guiándonos a toda verdad. En el precioso nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, el título del mensaje de hoy es permaneciendo en nuestro hogar. Y bueno, muchas veces tenemos con certeza nuestro hogar, ¿no? Pero hay una naturaleza en nosotros. Y hablando en un hogar espiritual, hay una naturaleza en nosotros que nos lleva a no verlo. Cuando estamos separados de Dios, no vemos a dónde pertenecemos, no vemos de dónde somos. Que pertenecemos a Dios, ¿no? Pertenecemos y debemos estar en su presencia. Su presencia es nuestro hogar. Pero nuestra naturaleza en sí, separada de Dios, nos lleva a tener una venda en nosotros, en nuestros ojos, que no nos permite verlo y nos lleva a errar y errar buscando el blanco. Sin embargo, Dios, que es bueno en misericordia, nos quita esa venda en nuestros ojos y nos hace poder ver a dónde pertenecemos, poder saber cuál es nuestro hogar, en donde no hay otro. Y de hecho, a través de eso, podemos entender nuestra condición y saber que estamos separados de Dios. Pero si estamos lejos de nuestro hogar, ¿cómo vamos a Él? ¿Cómo llegamos a nuestro hogar si estamos lejos? Y pues bueno, ese será como el tema que vamos a tratar hoy. Y de hecho van a haber 2 puntos a tratar que van con el mismo punto. Entonces, pues el primer punto es volviendo a nuestro hogar. Y esto lo vamos a ver con los peces salmón. Y bueno, es que hay un ejemplo que me gustó muchísimo en los peces salmón, que es con respecto a que los peces salmón son, pues sí, unos peces que nacen en el río. Nacen en el río y pasan una parte de su vida ahí, pero después de cierto tiempo, ellos se dejan llevar por la corriente hasta el mar y ahí pasan otra parte de su vida. Y el cambio de agua del río al mar es súper drástico, o sea, de agua dulce a agua salada, ellos tienen que cambiar muchas cosas para poder adaptarse. Y podemos ver que, pues ahí ya en el mar pasan la mayor parte de su vida, pero llega un punto en donde ellos saben que tienen que regresar a donde pertenecen, a donde nacieron, a su hogar, que es el río. Entonces ellos deciden
deciden ir en contra de la corriente, se proponen regresar a su hogar, sin importar qué se les atraviese. Y es precisamente eso, la corriente del río que los va a jalar hacia atrás, que no va a permitir que lleguen a su hogar, bueno, más bien que va a tratar de impedir, pero ellos están dispuestos a llegar a su hogar, sea como sea. Y de hecho, hay una cualidad muy interesante aquí, y es que saben exactamente a dónde pertenecen. O sea, no es nada más como que van a ir al río y ya. O sea, a qué exacto lugar en donde nacieron es a donde van a llegar, en su hogar. Y de hecho, podemos verlo esto en la vida del creyente. En el punto en el que vemos que, pues al empezar con Adán y Eva, fueron los primeros dos seres humanos creados por Dios, que nacieron en su presencia, que ciertamente estaban en su hogar, al hogar a donde todos pertenecemos, para donde fuimos creados a estar, que es la presencia de Dios. Pero ellos pecaron y Dios los expulsó porque él, siendo santo y puro, no podía tolerar eso. Y pues esto lo vemos en Génesis 3:24. Por favor, acompáñenme. Amén. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y pues aquí podemos ver estos peces salmón saliendo de su hogar al que pertenecen, con el ejemplo de Adán y Eva, bueno, o sea, con este ejemplo de los peces salmón, pero en Adán y Eva, que salen de su hogar al lugar donde pertenecen, que es la presencia de Dios, para ir al mar. Y pues, ¿cómo vuelven a él, no? Si en este caso con Adán y Eva ya no pueden regresar porque están llenos de pecado. Y de hecho quieren permanecer en el mar, ¿no? Lejos. Pero gracias a Dios, que en su misericordia es extrema, podemos ver que Dios da a su Hijo para que podamos regresar a Él, para que no haya como una barrera para que no podamos regresar, sino que podamos regresar libremente. Sin embargo, así como con los peces salmón, nos vamos a topar con la corriente que nos quiere jalar de vuelta. Nos vamos a tener que pelear, por así decirlo, vamos a tener que ir en contra de la corriente para poder regresar a nuestro hogar. Y bueno, gracias a Dios que les digo que quitó esa barrera. Veamos por favor en Hebreos 10:19 al 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, a través de Jesús, solamente a través de su carne, es como podemos entrar al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Ahora, lo que les mencionaba ahorita, que era lo de la corriente, pues a esta corriente podríamos llamarle que es nuestra propia carne, que es el mundo el que nos jala, que es Satanás. Y esto veámoslo en Efesios 2, del 1 al 3, por favor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y bueno, sin embargo, estando en esta situación,
en esta situación donde la corriente nos jala para ir para el otro lado, es que podemos ver la gracia y la misericordia de Dios también en esto, en donde Él es el quien nos ayuda. Y no solo eso, también nos capacita para pelear, para ir en contra de la corriente, para no dejarnos vencer. Y podemos verlo también en Efesios 2, 4 a 6, por favor. Que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y también en Hebreos 4, 14 al 16, porfis. Que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y bueno, esto no lo busquen, pero es Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Él, como decía antes, Él es el que nos ayuda a ir en contra de la corriente, el que nos capacita, el que nos prepara y nos lleva a poder llegar ahí. Y ok, es súper importante poder llegar ahí. Y gracias a Dios que Él nos permite poder llegar. Pero no lo es todo. O sea, sí, debemos de seguir el camino para llegar ahí, a nuestro hogar, a la presencia de Dios, a conocerle cada día, pero es más importante permanecer ahí, poder estar bien cimentados, poder estar firmes ahí, porque nada sirve que haya luchado en contra de la corriente para poder llegar a mi hogar si me regreso a donde estaba. De nada sirvió entonces tanto esfuerzo, pues sí, tanta dedicación. Y pues con esto dicho, vayamos al siguiente punto, que es permanecer en nuestro hogar. Y esto lo vamos a ver con las palmeras. Van a decir que tengo puntos muy raros, pero espero que lo entiendan. Entonces, bueno, como veníamos hablando de la parte de permanecer, pues este punto, este ejemplo de las palmeras, de hecho viene en la palabra. Así que leamos Salmos 92:12, por favor. Y dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y bueno, quizá no encaja mucho con la descripción que dije de permanecer, pero ¿qué es lo que lleva a la palmera a florecer? O sea, tiene que llevar un proceso, tiene que permanecer para poder florecer. Así que, pues, veamos a conocer cómo es una formación de una palmera. Y bueno, empecemos por las raíces. Las raíces, a diferencia de muchos árboles, son para abajo, así literal, para abajo. Los árboles son para los lados y las raíces de las palmeras son para abajo. Y de hecho son tan profundas, tan profundas, o sea, no paran de crecer en profundidad hasta que llegan al agua. O sea, ¿cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero llegan hasta el agua y de ahí se empiezan a alimentar. De ahí es donde empiezan a cobrar vida. Y justo así es como pueden llegar a dar fruto, es como pueden llegar a florecer, como dice en la palabra. Y de hecho algo muy curioso que me gustaría mucho mencionarlo, es con respecto a los frutos, porque a diferencia de otras cosas, los frutos de las palmeras son los llamados dátiles, tienen muchísimos beneficios, o sea, bueno, la salud es lo que me refiero, tienen muchísimos beneficios, o sea,
Por ejemplo, por mencionar solamente algunos, previene o ayuda en la prevención de enfermedades neurológicas, a eliminar el colesterol malo, a combatir la anemia, aporta energía, ayuda en la flora intestinal, en la salud de los huesos, alivia la tos y cosas así. Solo por mencionar algunos, porque me parecía interesante mencionarlo. Y algo que también me gustaría mucho mencionar con respecto a las palmeras es precisamente esa permanencia que tienen. Porque, por ejemplo, en las tormentas sabemos que arrasan con todo, o sea, se llevan casas, se llevan coches, se llevan muchas cosas. Por ejemplo, con el mar, cuando las tormentas eléctricas, cuando los huracanes, cuando muchos de estos problemas climáticos, podemos ver que muchas veces las palmeras son las únicas que se quedan. O sea, después de tanto tormentón, las palmeras son las únicas que se quedan y si ustedes nunca se han preguntado por qué, pues ahora les respondo, o más bien si alguna vez se han preguntado por qué, es precisamente por lo que veníamos hablando, por lo que venía hablando, que es de que sus raíces son tan profundas que es súper difícil poder arrancarlas. Obviamente sí vemos a las palmeras de que tambaleando, así, bailando, por así decirlo, pero no se arrancan porque las raíces son tan profundas y están tan bien alimentadas en el agua que nadie se las lleva. Y si se tratara de compararlo con la vida de un creyente, podemos ver, para empezar, con las raíces. Las raíces son súper importantes en todo este proceso de la palmera, en todo este proceso de poder fructificar. Y con nosotros es así, con el Evangelio es así, que nuestras raíces sean tan profundas que nada nos arranque, ¿no? Pero como en Efesios 3, 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y sí, o sea, que podamos estar tan cimentados en Jesús, que nuestras raíces estén tan profundas conociéndolo, que nuestro conocimiento no sea solamente superficial, como las raíces de los árboles que crecen para los lados nada más, sino que vayan a profundidades hasta el punto de poder encontrar esa agua viva, que es en nuestro caso, ¿no? Esa agua viva que es nuestro Cristo, que es nuestro Mesías. Y por favor leamos Juan 4, 13, 14. Bueno, entonces dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, a través de estar bien cimentados con raíces súper profundas, es como podemos llegar a esa agua viva. Es como podemos ir conociendo la palabra, podemos ir conociéndole cada más, leyendo la palabra en oración. Es como podemos encontrarnos con esa agua viva, como podemos alimentarnos, como podemos conocerle cada día más. Y de hecho, algo que quiero mencionar aquí es, por ejemplo, una vez un ejemplo de Jack que decía, yo no puedo amar a alguien que pasó por la calle y no lo conozco. O sea, yo tengo que conocer a una persona para poder amarla. Y así es con el Señor. O sea, si no vamos a profundidades con Él, si no lo conocemos, si no percibimos tener, ¿cómo vamos a llegar a amarlo? ¿Cómo vamos a llegar a estar ahí? A poder permanecer, a estar firmes, y a creerle cada día. Bueno, seguimos con esta parte
de dar el buen fruto que algo, podemos ver que a través de alimentarnos de esa agua viva, a través de conocerle más, de tener bien cimentadas nuestras raíces, podemos llegar a dar fruto. Veamos por favor en Gálatas 3, 22, 25. Perdón, Gálatas 5, 22, 25. No, Gálatas 5, 22, 25, por favor. Es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne, sus pasiones y deseos, y por el Espíritu, también por el Espíritu. Pues con esta parte de su artista en la promesa, es maravilloso ver que así vamos a ir conociendo cada día más, pero al final del día depende de nosotros la parte de aferrarnos al pacto, de creerle, pero toda la obra es de Él. Y Él es el que nos soporta, Él es el que nos aferra, Él es el que nos, pues el que nos sostiene. Y veamos por favor en Salmos 31, 3 y 7, por favor. Dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Y el 7 dice, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Y por favor, acompáñenme a leer Hebreos 10, 19, 31, por favor. Si alguien me ayuda a leerlo. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino técnico que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo gracias de todos sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y que inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez no juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Gracias. Y también Hebreos 12, del 1 al 3, por favor. Si alguien también me puede ayudar a leerlo, porfis. Gracias. Y pues un recuento de todo lo que hemos estado viendo es que podamos ser como esos peces salmón. Y bueno, gracias a Dios ya estamos aquí conociendo de su evangelio, conociendo de su verdad, conociéndolo cada día más. Pero en algún punto sí lo fuimos, o sea, fuimos los peces salmón que estando lejos de la presencia de Dios, que nacimos separados de Dios por cuanto Adán y Eva pecaron, que fueron expulsados del Edén. Así nosotros nacimos fuera de la presencia de Dios y pues necesitábamos volver a Él, necesitábamos regresar a nuestro hogar, que ese era el punto número 1, volviendo a nuestro hogar, con los peces salmón que nacen en el río, que se dejan llevar por la corriente y que después, estando ya cierto tiempo en el mar, saben y reconocen que tienen que regresar a su hogar y que se enfrenten a lo que se enfrenten, van a regresar sí o sí. Y podemos ver esto con el hecho de que pues nosotros podemos regresar a nuestro hogar. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios aún con toda la corriente que nos jala, aún con nuestra carne, aún con con el mundo, aún con Satanás, aún con todo, que podamos regresar a Dios cada día. Y sí, conocer del evangelio es diario, o sea, no es como de que yo ya escuché la prédica de hoy y ya tengo con eso para toda la vida, ¿no? Sino que podamos estar yendo cada día y cada día va a haber esa carne, ese Satanás y ese mundo que nos quieren jalar de nuevo, que nos quieren llevar a ser la misma persona, al viejo hombre. Pero que podamos confiar y creer que es Dios quien nos ayuda y nos capacita para ir en contra de la corriente y que nosotros podamos aferrarnos a correr esa carrera hasta llegar a la meta, que nosotros podamos permanecer, que como las palmeras podamos llegar a nuestro hogar y cimentarnos ahí, que nuestras raíces sean tan pero tan profundas que no haya nada ni nadie que nos quite de ahí, que no haya ni tormentas, ni pruebas, ni nada que nos quiten de ahí y que a través de tener esas raíces tan profundas podamos llegar a conocer y a creerle cada día a nuestro Mesías, que podamos alimentarnos de esa agua viva que es Él, que podamos creerle cada día y a través de eso florecer, a través de eso dar fruto. Y el fruto, de hecho, mencionaba lo de los dátiles porque muchas veces creemos que el fruto es, no sé, como para demostrar que estoy firme en la fe, como para demostrar algo, pero de hecho no, el fruto es para Dios y de hecho también ayuda a los de nuestro entorno, porque ciertamente las palmeras o los árboles frutales no se comen ellos mismos sus frutos, ¿no? Sino a los demás que están en su entorno son los que se alimentan de ese fruto. Y que como palmeras podamos de nuevo estar bien cimentados, bien aferrados, que lleguemos al agua viva cada día, a ese Cristo, a ese Mesías, y que podamos florecer, no forzándonos como un ejemplo que daban de pujar o así, porque no es así. El fruto se da cuando Dios quiere.
El fruto se da cada vez que le vamos conociendo más y más y más. ¿Y cómo le vamos a conocer? ¿Cómo? Pues a través de su palabra, a través de la oración. Es como podemos conocerle, porque no hay otra cosa. Es como, pues aquí habla de Él. La palabra de Dios es precisamente de Él. No habla de otra cosa. Pues muchas veces se piensa que es historia o otra cosa diferente, pero al final del día habla de Él, habla del Cristo, habla del Mesías. Como dice Juan 20:31, todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y que podamos tener esa vida ciertamente, que podamos florecer y permanecer aún con la corriente, aún con las tormentas, aún con todo, que podamos permanecer en Él, que no nos desanimemos a correr esa carrera de la fe, porque como decía en Hebreos 12:1, que tengamos en cuenta a aquel que padeció todo y mucho más que nosotros, para que no nos desanimemos, para que sigamos corriendo la carrera de la fe con perseverancia y que podamos creerle cada día. Y pues, sí, que podamos estar bien cimentados, que no nos desanimemos nunca y de hecho también que ayudemos a nuestros hermanos, porque no corremos solos, no somos solamente partes de un cuerpo corriendo por su lado, sino somos un cuerpo que va a una sola dirección. ¿Y cómo puede caminar una mano si no lleva un pie? ¿Cómo puede caminar una pierna si no lleva un pie? O sea, tenemos que estar todo bien conectados, tenemos que estar bien unidos con un solo propósito, con una sola visión, que es llegar a la meta. Y solamente poder así llegar, porque no hay otro modo, no hay otro método, no hay nada más. Y que sea el Señor quien nos fortalezca y primeramente pedir por nosotros, pero también por nuestros hermanos. Porque ¿cómo ayudar a otros si yo estoy mal, no? ¿Cómo soportar a otros si yo no voy bien? Tenemos que permanecer nosotros y así ayudar a otros a permanecer en esta carrera. Y pues por último, quiero leer Hebreos 13, 20, 21. Y dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y pues es eso, que sea el Señor fortaleciéndonos y guiándonos cada día. Y pues acompáñenme a orar, por favor. Precioso Jesús, gracias por este día, Señor. Gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por entregarse a nosotros para que podamos regresar a nuestro hogar, Señor, para que pudiéramos ver y apuntar al blanco, Señor, dar al blanco, que pudiéramos conocerle, que pudiéramos permanecer en usted, Señor. Gracias por llevarnos y ayudarnos cada día para ir en contra de la corriente de este mundo, en contra de nuestra carne, en contra de Satanás, Señor, para poder llegar a nuestro hogar. Gracias, Señor, porque es usted quien nos sostiene, quien nos ayuda, quien nos guía, Señor, quien nos capacita para toda verdad. Le pido, por favor, Señor, que usted nos siga ayudando, que usted nos siga llevando por su presencia a conocerle cada día más y más, que no haya un día en donde digamos ya es suficiente, sino que cada día tengamos esa hambre y sed por conocerle, que cada día vayamos a usted, vayamos a su presencia, a buscarle, Señor, que vayamos a nuestro hogar y que permanezcamos ahí todos los días, Señor, que podamos permanecer ahí, conociendo y alimentándonos de la verdad, del agua viva que es usted. Le pedimos, por favor, que sea usted en nuestros corazones, obrando cada día, Señor, y llevándonos día con día a pelear la buena batalla, Señor. Y que, Señor, podamos creer su palabra, que podamos creer su mensaje, que podamos vivirlo y que podamos compartirlo a otros, Señor.
que esa vida que estamos teniendo nosotros dé frutos que ayuden a otros, Señor, a recurrir a usted, que ayuden a otros a ver que usted es el dador de la vida, que usted es la vida eterna, la plenitud, la paz, la salvación, que solamente en usted hay salvación y que no hay otro lugar, que no hay otra persona por quien podamos llegar a usted. No hay otro método, no hay nada, sino solamente usted, Cristo. Gracias por tanta gracia y gracias por tanta misericordia. Y le pedimos, por favor, Señor, que nos lleve a permanecer, Señor, y que como cuerpo podamos estar unidos unos con otros para llegar a la meta, que podamos correr esta carrera de la fe con gozo y podamos ir con otros, Señor, que podamos ayudarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros y poder permanecer juntos, que como un cuerpo que avanza con la misma dirección, Señor, podamos llegar ahí, Señor, y no nos separemos en cierto punto, sino que permanezcamos juntos y unidos hasta llegar a la meta. Le pedimos, por favor, que sea usted en nosotros, Señor, cada día, guiándonos a toda verdad. En el precioso nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gracias. Bueno, pues qué importante es este mensaje, ¿verdad? El permanecer en nuestro hogar. Vemos qué tan importante es para nuestro Dios, para nuestro Creador, esta parte de que ciertamente cuando algo que a mí me sorprende mucho es cuando estudiaba esta parte de cuando él forma al hombre, a la mujer, pero antes de todo esto, cómo se va ocupando de crear todas las demás cosas, cómo va dando orden, cómo va a través de su palabra, todo se va creando. Y realmente es tan hermoso ver cómo él previamente le preparó, le estableció su casa al ser humano para que cohabitara juntamente con él. Vemos que tristemente tanto Adán y Eva no quisieron eso, ¿verdad? Por su rebeldía. Pero algo también muy hermoso es cómo Dios ya desde la eternidad pasada, para él eso que aconteció debajo del sol no fue absolutamente nada nuevo. Él ya tenía todo en sus manos, ese plan redentor y al redentor. Es tan impresionante ver cómo después de que nuestros primeros padres se rebelan en contra del Creador, al final de cuentas él establece cómo iba a ser volver a ese hogar para poder permanecer en él. Y eso solo a través de su pacto. Y es tan impresionante para mí ver cómo desde Génesis, sabemos que para el Señor no hay nada, absolutamente nada imposible. Dice una porción de la palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y precisamente viene hablando de la salvación, de que Jesús venía hablando de que era difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Y uno se pregunta, no, Señor, pues aquí, así, ¿quién va a ser salvo entonces? Pues lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y realmente es muy sorprendente y me llena de gozo cómo en ese pacto que vemos cómo a partir de Génesis 3:21 establece cómo es que tenía que ser a través de ese derramamiento de la sangre y cómo a partir de ahí él mantiene su pacto. A partir de ahí no hay nada, absolutamente nada que pueda venir a estropear ese pacto. Sabemos que después de estos primeros hombres viene viene Caín, viene Abel, peca uno, mata al otro, uno era justo, dio la ofrenda que tenía que hacer, creyó, fue justo por haber creído, pero lo matan, pero eso no queda ahí, porque después viene Set, y que a raíz de ahí vemos como la escritura dice que
es en ese momento, posterior a la descendencia de Set, cómo es que ahora sí los hombres empiezan a invocar el nombre del Señor. Cómo es que ahora sí vuelven a ese pacto que el Señor había establecido, ese pacto de sangre. Pero también vemos cómo después se rebelan y hacen a un lado ese pacto por mezclarse con las hijas de los hombres. Y el Señor llega a un punto en el que ve la maldad de los hombres, ve su corazón, que de continuo es esa maldad. Pero principalmente la maldad, la raíz de toda esa maldad. Y lo primario en esa maldad era el no estar alineado a ese pacto. Porque al no estar alineado en ese pacto, todas las demás consecuencias van a venir. Al no estar alineado en ese pacto, en consecuencia no voy a poder permanecer en mi hogar. Pero eso a Dios no le detiene. ¿Por qué? Porque en su justicia es cuando Él decide aniquilar a esa generación. Y justamente lo hizo. Y pudo haberlo hecho con toda la raza humana. Pero se halló un hombre justo. Se halló un hombre que sí se aferró a ese pacto. Noé. Y ese hombre que dice la escritura que fue pregonero de justicia. O sea, eso nos lleva a ver que él construyendo el arca les hablaba a estos hombres de la salvación. Oigan, vengan al arca. Es solo a través de ella en la cual van a poder permanecer en ese hogar que nuestro Creador nos ha establecido. Vemos que no es así, vemos que solamente él y su familia entran, pasa el diluvio, se calman las aguas. ¿Qué pasa después? La descendencia de sus hijos, Sem, Cam, Jafet. Vemos cómo a partir de Sem empieza esa bendita descendencia, porque esa raíz de Sem, la cual se viene esa generación hasta llegar a Eber, que dice que Sem, y siendo que Eber era bisnieto de Sem, y se dice más adelante en la escritura que Sem era padre de los hijos de Eber. Esto nos lleva a ver que tanto Sem como Eber siguieron esa línea del pacto. Pero posterior a eso, después de Eber, y que es a partir de Eber, es por eso que a los judíos les empiezan a llamar hebreos, y eso más específicamente como etnia, como nación. Pero en el caso de verlos como pueblo escogido de Dios, es que se les llama los israelitas. Pero vemos cómo después de Eber igual pasa lo mismo, se desvían del pacto, llegando hasta el padre de Abraham, que era un hombre idólatra, vivía en Ur de los Caldeos, donde la idolatría abundaba, donde adoraban otros dioses, pero eso no fue impedimento para Dios. Llega un punto en el que Dios llama a Abraham. Llega un punto en el que Dios le da una promesa a Abraham. Llega un punto en el que Dios le habla del hijo de la promesa. Llega un punto en el cual Dios hace ese pacto y establece ese pacto con Abraham, que le dice que de su descendencia, de entre su descendencia o de entre de su simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Es ahí que se establece ese pacto y de ahí en adelante hasta cumplir el tiempo en el cual ya Dios en su previo conocimiento tenía predeterminado en su plan. Y aquí es donde me acuerdo de esta escritura. Si gustan acompañarme a Hechos. Hechos capítulo, permítame tantito.
Híjole, no me acuerdo de ese pasaje, a ver si me ayudan a buscarlo. Es en uno de los primeros capítulos de Hechos, donde Pedro está exponiendo el Evangelio, que les dice que a este, entregado por el previo conocimiento de Dios, solo que no recuerdo el pasaje, si me pueden ayudar a buscarlo, a ver quién lo encuentra primero. 2:23, muchísimas gracias. Bueno, vemos desde el 22 que dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Al final de cuentas, este tiempo que ya Dios tenía establecido desde la eternidad pasada para que volviéramos a ese hogar, se cumplió hace más de 2000 años a través de la cruz y la resurrección. Y bueno, pues nos queda tiempo para, hoy es tiempo de foro. A un valiente que se anime a pasar, si no, no se preocupen, aquí los podemos elegir. Órale, mi Abrancito, ¿te avientas? Vente. Breve, así y conciso. Ándale, Abrancito, para que empieces a explayarte. Vente, confianza, estás en familia. Anímate, ¿no? Que lo traigan de las orejas entonces. Bueno, no quiere. Otro valiente. Brendita, órale, eso. Hombre, las mujeres siempre por delante. ¿Qué pasó con los varones? Muchas gracias, Brendita. ¿Eh? Sí, por favor. Buenas noches, el Señor les bendice. Bueno, creo que en lo personal el Señor me habló o me confirmó una parte. Romy hablaba de las raíces profundas, ¿verdad? Y bueno, el Señor ya me había hablado desde la vez de abril de echar raíces profundas. Pero ciertamente, como hablaba Dios a través de la vida de Romy, nosotros humanamente no podemos como hacer que esas raíces crezcan, porque todo procede de la voluntad de Dios, pero si es de nosotros el anhelar que el Señor o el rogarle al Señor que echemos esas raíces profundas. Y bueno, aprendí mucho el día de hoy, como los peces salmón y como las palmeras, ¿verdad? Pero eso también me llamó mucho la atención, ¿verdad? De que las palmeras echan sus raíces a lo profundo. Y es como el hábitat que el Señor o las condiciones que el Señor permite para que esas palmeras sigan con vida. Y de la misma manera, pues el Señor me hablaba que de la misma manera el ser humano necesita echar raíces profundas en aquello y en aquel que verdaderamente le produce la vida, en el agua viva verdadera, pues en todo lo verdadero, en toda la verdad que es su palabra y que es el evangelio, ¿verdad? Y también me llevaba a la parte de, pues de dar fruto, ¿verdad? Me confrontaba un poquito la parte pues que ya llevamos tiempo en el evangelio, ¿verdad? Y que si realmente mi vida está dando testimonio y si realmente estoy dando frutos para el Señor, no para los hombres, sino que realmente sean para el Señor. Y también me confrontó la parte de que tanto conozco al Señor, ¿verdad? Porque a veces pues puedo decir como que yo amo al Señor y le estoy sirviendo aquí, o ya voy y hago allá, o así, ¿no? Pero verdaderamente creo que, como hablaba Romy, va más allá, ¿verdad? Es como en esa intimidad con el Señor que verdaderamente le conocemos, pero que también, pues sí, que realmente le conocemos en la intimidad,
pero que también nos lleva a animar y exhortar al prójimo, ¿verdad? O a las personas que nos rodean. Y también me habló de la misericordia para con el prójimo, ¿verdad? Bueno, el Señor me pone a algunos jóvenes para escribirle que ya no están aquí y que realmente pues el amor por el Señor crezca cada día más para tener ese amor con el prójimo y llevarlos a recordarles el evangelio y lo que el Señor ya hizo por nosotros, ¿verdad? También me hablaba de la gran misericordia que Él sigue teniendo para con nosotros y de su gracia que lo leyó en Efesios y que Él es rico en misericordia, ¿verdad? Y que, pues bueno, que el Señor nos siga ayudando para permanecer, porque no solamente, como decía Romy, pues no solamente es conocerlo como algo intelectual, sino que realmente lo vivamos y pues creo que me habló muchas cosas el Señor, pero voy a dejar que alguien más participe. Bueno, pues que tengan buena noche, el Señor les bendice. Bueno, ¿algún otro valiente o una valiente? Que pues con los varones se están quedando atrás. ¿Dónde están esos hombres? Eso, man. Luego van a decir que siempre paso. Es que luego yo choteo, no de tanto que paso, hablo. Bueno, son 2 puntos. Realmente lo que el Señor habló por medio de la vida de Rumi. El primero es acerca de cuando nosotros conocemos no podemos decir que a una persona la amamos porque sabemos de ella, sino que en ese conocimiento, en esa común unión con esa persona es que se genera ese amor verdadero. Y creo que pues eso nos lleva a nosotros o bueno, personalmente yo pensaba mucho en 2 Corintios. Pablo termina la carta con esta declaración de todas las instrucciones y todas las verdades de las riquezas que hay en Corintios y de lo que habla. Él termina con algo bien específico y es: el que no ame al Señor, maldito sea. O sea, no le da tanta vuelta, ¿verdad? Al final del día todo lo que hacemos es por amor a su nombre, por amor a su persona, a su obra, a lo que él es en sí. Y Pablo termina diciendo esto: el que no lo ame, o sea, el que no haga todo lo que hace y como vive por amor al Señor, no por otra razón, sino por amor a su persona, lo que él es como esencia, maldito sea. Por eso es que muchos en ese día dice la palabra, ¿verdad? Las acciones sobrarán, la actividad no va a ser carente. Sin embargo, la condición del corazón de hacerlo por amor al Señor es lo que en esos hombres va a estar ausente, ese amor por el Señor. Y creo que el Señor nos manda a conocerlo para poderlo amar, porque de verdad no voy a poder abandonar el pecado, no voy a poder llevar una vida consagrada al Señor si en Él no encuentro ese amor de decir: Señor, tu cruz, tú me eres suficiente para amarte y para vivir como tú me lo pidas conforme a tu palabra. Y ese es el primer punto. Y el segundo también lo confirmaba el Señor por la palabra hablada hoy. Es acerca es un punto, pero se me fue. Era acerca de la lealtad. Creo que como humanidad, uno de los actos que pueden ser más dolorosos es que alguien que amas te sea desleal, ¿verdad? Entonces, Romy, ya me acordé, hablaba acerca de echar raíces profundas en el evangelio. De manera que cuando viene la tempestad, no me mueve. ¿Va a venir tempestad? Sí, pero no me va a mover porque he echado raíces profundas en este evangelio. Y comúnmente cuando no echamos raíces profundas en este evangelio, aparentemente puedo ser muy frondoso aquí, pero si no hay raíces, cuando venga la tempestad, yo voy a ser derrumbado y voy a actuar en deslealtad. Y esa palabra de verdad es bien profunda, porque el Señor habla de que Él desea lealtad en vez de sacrificio. Y en los Salmos y en toda la institución de lo que le dio a Moisés, habla de holocaustos y de sacrificios. Pero ¿de qué habla? No habla simplemente de la acción externa, sino de un corazón leal al Señor. Y cuando nosotros echamos raíces profundas en el evangelio, esa lealtad como humanos, es horrible que alguien te sea desleal, y más alguien que amas, alguien que
que tú consideras cercano a ti, ver que haga un acto de deslealtad y eso es que actúe en contra tuya, duele horrible. Y lo mismo pasa con el Señor, ver que a esa creación que Él ama y que no solamente son hijos por creación, sino por elección y por pacto, son sus hijos, que esa creación le sea desleal. Entonces creo que la manera en la que nosotros podemos salir de ese estado de deslealtad del Señor es echando raíces profundas en el Evangelio por amor a su nombre. Amén. Gracias. Bueno, pues nos queda tiempo. ¿Algún otro valiente, una valiente? ¿Fer? Ah, sí. Ah, pásale, Fer. Adelante. Con confianza. Buenas noches, pues bueno, lo que mencionó Romy, hace tiempo había escuchado a una persona que nos había contado que las palmeras, aunque vinieran vientos bien fuertes, nada más se ladeaban, pero jamás se rompían y jamás salía su raíz a relucir, por así decirlo. Y Romy mencionando todo esto, me acuerdo mucho del jardín de mi Toto, de las palmeras tan gigantes que tenía en su jardín, y de las dos que se echaron a perder, ninguna la pudimos sacar porque tenía las raíces increíblemente profundas, pero yo no sabía esa parte de que las raíces crecen hasta tocar el agua, y eso se me hace un punto bien hermoso. Bueno, algo que a mí, y te bendigo, Romy, algo que a mí bendijo mucho mi vida en esa parte de que sí es cierto, o sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que echar raíces, y no nada más decir, ay, hay que echar raíces en un lugar, no, echar raíces en el Evangelio, en la palabra de Dios, porque solamente llegando a esa agua vamos a generar vida. Es la única forma, porque como decía ahorita Mau, nosotros por afuera podemos vernos bien frondosos, ¿verdad? Podemos vernos bien llenos de dátiles incluso, ¿verdad? Porque podemos aparentar bien fácil, pero ante el Señor no podemos aparentar nada. Él conoce el corazón, ¿verdad? Él conoce lo que realmente hay en nuestro corazón y las intenciones de Él. Y gracias a Dios podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que necesitamos nosotros crecer y dar raíces en el Señor, solamente en el Señor. Nosotros no le debemos lealtad a las personas. La lealtad que le debemos es al Evangelio que Él puso en nuestro corazón. Y solamente así, solamente siéndolo, como lo mencionó Mau ahorita, siendo leal a esa agua de vida, a esa verdadera agua, a ese verdadero pan que da vida, solamente así vamos a poder nosotros tener vida. Cuando nosotros demos raíces en esa agua, es de la única forma que vamos a dar un fruto verdadero y un fruto espiritual, no un fruto carnal, no un fruto de apariencia, sino un fruto realmente espiritual. Entonces, pues eso fue lo que a mí, aparte de que me gustó mucho, se me hizo muy, muy hermoso ese ejemplo. Y de lo que mencionaba Romy, ¿verdad? De solamente de esa manera vamos a poder volver a los brazos del Padre, ¿verdad? Al Evangelio, a donde realmente pertenecemos. Amén. Entonces, pues muchas gracias, te bendigo, mi Romy. Gracias. Otro valiente, Luigina. Nunca te hemos escuchado, Luigina. Ya ves, no te digo, hombre. Sí, no, ya. Buenas noches, bendiciones. Bueno, pues primeramente de lo que Romy habló y de lo que yo comprendí fue de las palmeras, ¿no? De que tocan raíces profundas, pero que a pesar de las tormentas, nunca se caen. Y eso yo lo tomé como, por ejemplo, en mi vida, que pueden venir muchas situaciones difíciles o Satanás nos pone en situaciones muy difíciles, pero el Señor no te va a dejar caerte. ¿Por qué? Porque el Señor ya tocó tu corazón. Entonces el Señor te da sabiduría, ¿no? Para saber manejar situaciones, para no dejarte caer tan fácil. ¿Y qué generan las palmeras? Dátiles. Y estos dátiles nosotros los podemos compartir. Esos dátiles nosotros los damos a nuestros hermanos para que ellos se edifiquen en la palabra, para que ellos conozcan esta buena noticia, para que conozcan el Evangelio y así crear un ejército grande, ¿no? Del Señor aquí, para que ellos también compartan, para que la gente conozca y que el Evangelio sea predicado. Y eso fue lo que el Señor habló a mi vida por medio de Romy. Buenas noches. Bueno, pues un último valiente o última. Eso, mi Chuy.
El tío Chuy. Bueno, buenas noches. Yo no estoy tan joven, pero me gozo de estar con los jóvenes. Y quisiera que todos los jóvenes estuvieran aquí. Y yo creo que este tema tiene que ver completamente con el principio de la creación. Eso es lo que yo estaba analizando y el Señor me llevaba claramente al principio de la creación. El pez para estar en el agua, ¿verdad? Las plantas, las flores para estar en la tierra y el hombre para estar con Dios. Ahí está el principio de la creación. El pez solamente puede ser feliz cuando está en el agua. Las plantas, hoy mencionaban muy claramente esas palmeras, pues ahí en la tierra, ahí pase lo que pase, ahí. Entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos que permanecer aferrados creyéndole a Dios. Ciertamente fallamos, nos tambaleamos como las palmeras, ¿verdad? Yo estaba checando ahí, también se me venía a mi mente, cuando Jehová Dios sacó al pueblo de Israel, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó al desierto. En el desierto será fácil que un árbol pueda echar raíces, pero él inmediatamente, al poco tiempo que lo sacó, mandó establecer el tabernáculo. Y las raíces de todo el pueblo de Israel tenían que estar en torno al tabernáculo, donde estaba la presencia del Señor. Ahí es en el único lugar donde se podían echar raíces el pueblo de Israel. Estaba en el desierto no había nada. El Señor lo único que quería era que estuvieran con Él. Amén. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba claramente y nos muestra la obra del Cristo. La obra del Cristo en el atrio habla de ¿qué? De un sacrificio. Después el lugar santo habla acerca de poder creer, de vivir en ese sacrificio para después volver a entrar a la presencia del Señor y echar raíces ahí. Amén, eso es lo único que nos queda a nosotros, permanecer unidos en el Evangelio, que venga lo que venga, que nada nos mueva, que esa sea nuestra meta final, que esas raíces vayan hasta la fuente de agua viva, que es nuestro Señor Jesús el Cristo, y de ahí va a venir esa agua, que como le dijo Jesús a la samaritana, yo te daré el agua que yo te daré, brotará para ti como una fuente, y eso es lo que el propósito en cada uno de nosotros. Amén, que Dios los bendiga. Amén. Bueno, pues muchas gracias a los que pasaron. Muchas gracias, Rumi, también por la palabra. Fue de mucha edificación, de mucha bendición. Y cuán importante es recordar siempre eso, permanecer en nuestro hogar, que es con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo. Pues bueno, vamos a orar para ya ir cerrando este servicio y también cerrar con una alabanza. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has permitido que sea expuesta tu palabra en este día, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada joven, cada congregante, Señor, de los cuales estamos participando en este momento, este servicio juvenil. Gracias, Señor, porque si estamos aquí es solo por tu bendita misericordia, es solo por tu gracia, Señor. No es por nuestro esfuerzo ni por nuestro mérito. No es porque en nosotros haya habido algo, porque dice tu palabra en Romanos 3, que no hay quien te busque, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo justo, sino que todo ha sido por tu grande amor y misericordia, por tu gracia, Señor. Porque dice tu palabra en Efesios que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esa fe, Señor, nos lleva, como dice Hebreos, a tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de esta fe. Te damos gracias por todo, Padre. Gracias por esta tu palabra. Señor, que esta tu palabra, que tu evangelio se encarne más y más en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que así verdaderamente pongamos por obra tu palabra, Señor. Que como dice Santiago, que no solamente seamos oidores olvidadizos, como aquel hombre que se mira al espejo, se va y ya no recuerda su rostro, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que verdaderamente nos ocupemos en cultivar
nuestra comunión contigo, Padre, a través de aquel que vino a restaurar todas las cosas, a través de aquel que vino a reconciliarnos contigo, amado Dios, a través de aquel que ha hecho posible el que ahora nosotros podamos permanecer en nuestro hogar. Y te damos gracias, Señor, porque aquellos que hemos permanecido, Señor, en ti, es solamente porque tú nos sostienes, Señor. Es solamente porque tu gracia nos sostiene, Señor. Es solamente por tu amor, Padre. Y te damos gracias por eso, Señor. Porque es tu Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos capacita para que podamos obedecer tu palabra, que podamos obedecer tus mandamientos, Señor. Verdaderamente, como dice en Juan 15, que demos fruto para que así tu Padre seas glorificado y para que así nos demos cuenta que verdaderamente somos tus discípulos. Porque también tu palabra dice, Señor, que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, y que todo árbol bueno no puede dar frutos malos, y que el árbol malo no puede dar buen fruto. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos ayuda a llevar ese fruto para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, el Mesías. Amén.